Después de 3 días de indagatoria, Salvatore Mancuso, paramilitar extraditado, no queda más que horrorizarse. Seguramente todo el país está conmocionado y la prensa ha hecho tantas noticias sobre graves denuncias que involucran a medios de comunicación, la prensa, los políticos, el Estado mismo, las, todas, la policía, el ejército. Ya quisieras. Siento que no. A ver. Tina Tejero comiendo empanada. El tema del video no es Mancuso, aunque sí hablaremos de él en algún momento. Pero ya leyeron el título, esto es sobre los medios de comunicación, cómo engañan y manipulan. Pero empecemos por un tuit de la periodista Erika Montalvo. Defender la libertad de prensa, lucha democrática irrenunciable, intenta imponer el relato de que la prensa engaña, cuestionar o criticar. No nos gradúa de conspiradores, conmovar es nuestra esencia. Así que valdría la pena preguntarse quién miente, el arte de la mentira política. Qué mea culpa, qué autocrítica tan saludable. ¿Será lo que dice Cabo algo cierto de que hay una agenda para decir que los medios de comunicación mienten? ¿O que ya hace parte de esa gran mentira? Empecemos por uno conocido, un pasquín de fin de semana. Recientemente en febrero vimos un grupo de gente protestando la entrada del Congreso. Y a los medios de comunicación y hasta políticos los tildaron de helenos, de que están protestando contra el gobierno, etcétera. Pero, ¿era así tan cierto? ¿Cuál es la versión real? ¿Cuál es la razón por la que están aquí? Nosotros somos docentes del departamento del Cauca, que nos vimos obligados a traer nuestra manifestación, nuestra lucha hasta la ciudad de Bogotá para protestar en contra del sistema de salud que existe en este país. Y así como está este ejemplo, hay muchos más. Y cómo tergiversan, cómo toman algo y lo convierten en otra cosa totalmente distinta. Donde hay una protesta contra el sistema de salud y lo convierten en una protesta contra el gobierno. Y así hay muchas versiones más. ¿Recuerdan cuando el presidente Gustavo Petro fue a España y fue propiamente a hablar en el Congreso? Pues bien, cierto medio de comunicación le dio por quitar el recibimiento a Gustavo Petro como un rechazo por parte del Congreso al aplaudir a voz por salirse del recinto cuando Gustavo Petro llegaba al podio. La verdad es totalmente distinta. Gustavo Petro llegó y fue aplaudido por la mayoría de congresistas y los de voz, que son ultraderecha, salieron porque se les hacía indecente la presencia de Gustavo Petro ahí. Por supuesto, el presidente reclamó y a medios de comunicación le tocó eliminar la noticia y hacer una nueva. Pero claro, ¿dónde quedó el rigor periodístico para hacer la noticia propiamente hecha? Es decir, solamente hay que ver el contexto para entender cuál es la situación. Entonces aquí se nota que hay una verdadera manipulación, una mala leche, un fin de propaganda negra de miente que algo quedará. Y esto solamente es de un trino, de una noticia. Imagínense nomás Blue Radio con Néstor Morales, el primer excuñado de la nación, de que invita a alguien y se queda una hora hablando en contra de esa persona después de haberla cortado, porque ahí es así de manipulador. Toma información y la convierte en algo como un tema periodístico cuando es su mera opinión, su mera agenda política. Pero bueno, sigamos con más ejemplos. Para nada es un secreto que los medios de comunicación hoy en día en su gran mayoría se financian por el Estado, por las alcaldías, por las gobernaciones, con la presidencia. Así que después de que Daniel Quintero les quitara financiación, por ejemplo, al colombiano, y de que pues a Petro no les dé pauta a esta gente, pues resulta como extraño que la línea editorial de el colombiano, por ejemplo, tenga tanto rigor periodístico en listar adjetivos, escandalizarse y donde la noticia negativa de que el desempleo está bajando. Claro, les tocó borrar esa noticia ante el ridículo tan inmesurable que creó con semejante noticia. Y sí, sé que es un trino y que la noticia puede ser totalmente contrario al titular del encabezado del trino, pero es un medio de comunicación, en la cuenta de ese medio periodístico, está vendiendo el titular contrario a la noticia, como si usted pusiera una guía de entrenamiento y dijera, ¿cómo bajar 20 kilos? Y usted va al artículo y dice,
cómo subir 10 kilos. ¿Se entiende, no? Preocupante lo del periodismo. Gente que estudie 4 o 5 años, de que tenga un diploma y salgan a trabajar en medios de comunicación, en redes, medios digitales, en la televisión, la radio, y no sepan leer siquiera, o que no sepan de qué están hablando. Cuando escriben una noticia, por ejemplo, de que hay un encuentro entre Gustavo Petro y Samper y lo confunden con Andrés Pastrana. También hay claros sesgos en la línea editorial del medio de comunicación. Por ejemplo, que tomen a un país, un estado, como una persona que dice algo. ¿Qué me quiere contar Blue Radio? De que más de 30 millones de personas se unieron al unísono a decirles a los micrófonos de la Blue de que no le gusta ni Petro ni López Obrador. Y este ejemplo lo podemos ver también en televisión y radio, pero no de esta forma que lo podemos ver explícitamente en un texto, sino cuando dicen, ay, pero es que los colombianos dicen esta cosa, que habla de tal cosa, manipulando la opinión de Voz Populi supuestamente o Peregrullo, cuando realmente están dando su opinión personal, su interés, su agenda política al dar una pregunta, un cuestionamiento, por la índole que sea, cuando no están demostrando bajo una encuesta o bajo ciertos parámetros el comportamiento de un electorado o una gente que esté inconforme con algo, sino que lo aducen como si fuera una postura de todo el pueblo cuando es la postura de ellos al hacer una pregunta en una entrevista o un comentario. Por ejemplo, en campañas cuando dicen de que Gustavo Petro quiere acabar las iglesias o expropiar. ¿Tú hablas de expropiación? No, yo no fui. Usted fue la que le ofreció a Carlos Ardila Lule que le vendiera las tierras. ¿Qué tiene que ver con la expropiación? Digamos con más ejemplos. Y la cosa no solamente queda en falso titular, un engaño por parte del título, sino básicamente clickbait, enganches, títulos que van en contravía realmente de lo que dice el artículo o que nos ha tocado corregir. Por ejemplo, el caso de Francia Márquez que tiene una supuesta mansión y empieza desde el mismo fotomontaje atacando a la persona porque le están dañando la imagen, presentándola como una mujer que está viviendo sabroso, la vicepresidenta, cuando de medio la fuente está diciendo de que es verdad que tenga una mansión, o al menos lo pone en duda, luego de que una mujer en redes sociales haga un TikTok diciendo que ella tiene una mansión lujosa. Por supuesto, esto es totalmente falso, y hasta lo ha chequeado Colombia Check, la silla vacía, etcétera. Y hasta el mismo medio de comunicación dice que lo más probable es que sea falso, que no sea real de que tenga una mansión, la vicepresidenta. Pero el encabezado, el titular, el fotomontaje, está haciendo justamente lo contrario, de que sí tiene una mansión. Ahí está impuesta la agenda política del medio, tratando de atacar, de legitimizar al gobierno presente, de turno, porque no les agrada. Y el gobierno era, bueno, ¿tú cómo sabes de que no les agrada la vicepresidenta? Pues es muy fácil, solamente hay que ver la prensa. Por ejemplo, cuando el fiscal Barbosa o la procuradora hacen sus viajes, sus comitivas, y llevan hasta el peluquero, a los amigos, etcétera, 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 a la hija, a la amiga de la hija, cumpliendo funciones públicas, y ahí no cuestionan cuánto cuesta cada viaje, cuánto cuesta la hora de vuelo. No se preocupan tanto por eso, pero la vicepresidenta tiene que viajar en helicóptero por cuestiones de seguridad. Tienen que haber 20 artículos preguntándose lo mismo. ¿Cuánto cuesta una hora de vuelo en un Black Hawk? ¿O cuánto cuesta la gasolina para ir a África? Cuando la noticia es de que se va a hacer un intercambio cultural, una nueva relación diplomática, nuevos acuerdos comerciales, pero la noticia es de que los viajes no son gratis, la gasolina no es gratis, y toca ver cuánto se gasta en combustible la vicepresidenta, porque a los demás no hay que cuestionarlos. Así como yo tampoco recuerdo que hayan preguntado cuánto costaban los vuelos de Juan Guaidó por la región, el presidente interino de Venezuela. Ahí como que los medios no se acordaban de cuánto costaba un viajecito en el avión presidencial. O cuando la primera dama de Iván Duque se volvió por un vestido de Cartagena a Bogotá. Pero bueno, ya saben de qué va la cosa. Y a estas alturas del partido decir de que, no me atrevo a decir de que los medios de comunicación tienen agenda política
No, 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 ¿cómo se le ocurre? Ah, pero ¿se acuerdan que dije que íbamos a hablar de Mancuso? Pues sí, precisamente habló nuevamente y esta vez nos contó con detalles de que los editoriales del Tiempo, de por aquel entonces Pachito Santos, pues lo invitaban a que diera el discurso para escribir columnas, cómo hacer el entramado de blanquear a las fuerzas paramilitares. Ya saben, lo típico al estilo Salvo Hernández, legitimar a Carlos Castaño y toda esta orquesta delincuencial. Pero claro, el Tiempo no se tomó esto para hacer un gran mea culpa, un gran editorial, aceptando que aquella versión de Mancuso es cierta y por qué han cambiado o qué han hecho para mejorar. No, lo que han hecho es despedir al caricaturista matador después de años y años de que le había pegado a su mujer en una borrachera, cuando él ya le había hecho su vida. Y bueno, se deshicieron de esa molestia que incomodaba con sus caricaturas en el medio que, nunca le gusta que le toquen al hambriento angulo. Yo estuve en Bogotá, a mí me invitó que fuera al periódico El Tiempo a explicarle a los editorialistas encargados de estos temas cuál era eh, la visión, el enfoque de autodefensa en la lucha contra la subversión. Nos ayudó muchísimo a legitimar el discurso. Si ustedes miran ese editorial de El Tiempo del 29 de abril de 1997, es un discurso legitimador de la autodefensa en Colombia. Y otra de las grandes fallas de los medios de comunicación es que no se toman la molestia en llamar a las personas a corroborar una información, a ver la información de primera fuente, primera mano. Es decir, eso es un medio de comunicación que vas a preguntar, vas a investigar, no a coger lo que dijo el otro, lo que copiaste de internet. No, eso lo hacemos los creadores de contenido, la gente del común, pero tú tienes un diploma que dice que eres una persona que es idónea, profesional en buscar información, en concretarla, en articularla, en presentarla de forma fluida, reconocible para el público en general, de que la pueda entender, la pueda discernir. Pero no, no sabes ni siquiera datos de la persona en la que estás hablando y le toca a esas personas ir a mentirlos en sus redes sociales y le ha pasado tanto a políticos como gente de la farándula, artistas, actores, cantantes, etcétera. Colman Morris, Alex Splay, hay varios ejemplos que ustedes también han podido ver en las redes sociales. Y los casos de mal periodismo podemos ver también en el deporte, en la farándula, en todo. Como que los chamanes, los peruanos hacen brujería para ganar los partidos y la fuente de información es... Y entre uno más escarba en el periodismo encuentra más cosas absurdas, tontas, y bueno, ya no tienen que ver con manipular o engañar, pero son absurdas y ridículas. Como que caigan en pleonasmos tan absurdos como que un tiburón mató a alguien a mordiscos. ¿Y esperaban que lo apuñalara o qué? Y añaden adjetivos que sobran, vilmente, profesionalismo colombiano. Y como les he dicho, hay manipulación desde deporte, farándula, política, en todo, cultura. Si hay una feria, una fiesta, si es de cierto sector, está bien, está genial, pero si es del otro, ¿y dónde está la medida de seguridad? ¿Dónde está el tapabocas? Etcétera, etcétera, etcétera. Para las cosas se acuerdan, para otras no. Y si hablamos del tema económico, este video se hace eterno, se hace largo. ¿Se acuerdan de esa noticia de Andrea Nieto de que dijo que el dólar estaba a 5.000? Y luego de conocer los resultados electorales y la elección de Gustavo Petro como nuevo presidente, el dólar se cotiza en casas de cambio, en aeropuertos a 5.000 pesos. Bien. Pues ese día no estaba a 5.000, querida. Y con solamente googlearlo, se sabía. Y ojalá que no haya gente incauta que haya ido a comprar dólares a 5.000 porque te has quebrado mano pensando que va a llegar a 7.000. En fin, esto lo hemos visto con varios intentos de escándalo económico, de que tiendas que supuestamente están cerrando, pero que en realidad es una campaña en toda Latinoamérica, en la región, etcétera, de que están cerrando sus tiendas porque van a hacer las digitales, o están haciendo una reestructuración de su empresa porque la multinacional en su país de origen ha mermado su actividad económica o lo que sea.
o salen con cuentos chimbos de que el pollo anda a 40.000, pero vas a comprarlo en una tienda y no está ese valor, está a la mitad, o un 150%, está un poquito más caro, pero a no ser que lo compres en el sitio más caro, en Rosales, en Frisbee o lo que sea, pues te va a salir de estrato 6, o el pan de 200 que apenas se dan cuenta que ya no existe o que es así el tamaño y que en sus tiempos comparan un croissant con un pancito de 100 y también el de la mazorca o el del plátano. Hay muchos temas en economía que nos quedaríamos largo y tendido hablando. Y lo mismo pasaría en tema de campaña. Que cualquier cosa la utilizan para atacar, para engañar y no corroboran ni siquiera las fuentes, como he dicho. Por ejemplo, que confunden a un señor con Carlos Caicedo. Cosas tan absurdas. Pero que ellos saben que es verdad y que lo van a manipular de tal forma de que se venda de la forma que ellos quieren. Que engañen, que mientan, que dejen un ideario en la gente para cambiar su forma de votar, su opinión, de que la sensación sea de que la cosa va mal, de que hay, como ustedes ya saben, el tema de seguridad, por ejemplo, cuando la percepción de inseguridad, de que si ven más videos de gente robando, pues va a empezar de que la cosa está peor. Cuando puede que en su realidad, en su territorio, la cosa no sea tal como usted se la imagina. Pero ya que tomé el tema de la campaña, pues mencionemos una manipulación muy fragante. El caso de Rodolfo Hernández con la foto de su hija muerta o secuestrada. O no sabemos qué pasó con ella. Donde en RCN se tildó de que eran manipuladores que la utilizaban cuando en realidad el que estaba manipulando era el político. Y el medio se prestó para eso. Y nos engañaron a todos con ese montaje del señor afligido por la hija. También no hay que ocultar el tema de la entrevista, las preguntas que hacía, que tenían su claro sesgo político, Todavía le duele mucho y aún así estaría dispuesto a negociar. atacando el proceso de paz, como siempre lo han hecho en ese canal, porque ya sabemos por boca de Mancuso y otros paramilitares de que han financiado sus empresas, tanto editoriales como otras compañías de los mismos propietarios, como Postobón, Bavaria, Los Santo Domingo, etcétera, 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 de que financiaban paramilitares. Y no es cosa rara. Se ve. ¿Y cómo se ve? Por ejemplo, cuando hacen preguntas tendenciosas contra una reforma de salud que ataca a las EPS. Y vas a ver que la que financia el medio de comunicación es una EPS. ¿Cuánta razón ha tenido Jaime Garzón diciendo de que, señor periodista, hágase bachiller? Es que hay cosas tan absurdas que increíble que no tengan que explicárselas a un medio de comunicación. Cuando tilden de un asesinato a una mujer en la calle por un ladrón de feminicidio, cuando el feminicidio está tipificado en la ley bajo ciertos términos. No cualquier asesinato de una mujer. Y hay muchos temas que abordar sobre el periodismo que yo no soy periodista, no lo estudié, pero uno se da cuenta de cosas tan mal. Que falta rigurosidad, que falta veracidad, que falta estudio. Y hay muchos temas que he dejado de lado, como por ejemplo el sensacionalismo. Que Juan Diego Elvira es experto en eso. Es decir, fue denunciado por hacer una noticia falsa de niños comiendo papel periódico con aguapanela. Y ese es el término del periodismo colombiano. Sensacionalista, que monta una obra de teatro, etcétera. O que va a plazas de mercado tratando de preguntar a la gente cómo está de mal la economía, los precios altos, cuando en la realidad los hechos están siendo lo contrario. Ya lo vemos recientemente en Caracol. En fin, creo que hay varios ejemplos buenos y que cada persona tiene su propia experiencia o recordará algo que le haya indignado y se haya dado cuenta por los medios porque hacen la única forma de que nos tenemos de la verdad, porque antes éramos totalmente manipulados, era lo que decía la radio, la televisión y en eso se quedaba. También hay que ser consciente de quiénes son los dueños de comunicación, qué ganan o pierden con una noticia, o quiénes son sus mayores financiadores. No más miren a Daniel Coronel, él es un gran periodista, pero es financiado por el GEA y siempre está a la defensiva de este grupo empresarial y hay conspiraciones por todos lados cuando atacan a ese grupo empresarial. Y si vamos a otros casos son las cosas peores aún. Y no lo digo por el primer excuñado de la nación, sino por gente que está directamente vinculada a clanes políticos mafiosos, corruptos, de narcotraficantes. Llámese Victoria Eugenia con
la familia Génico, llámese Lochar con el señor Pollo Triste, digo, Luis Carlos Vélez, por dar algunos ejemplos. Y lo mismo pasaría con Darcy Quinn, que está casada con un empresario sindicado por varios de financiar paramilitares, de hacer torcidos como el Velilla, o que estén casadas con algún político, como el caso de Diana Calderón, que está casado con un liberal, con Rafael Pardo. Lo mismo va para organizaciones de periodismo, como la FLIP, que está financiadas por un magnate, que es de ultraderecha, por cierto, para que lo sepan. Y así no tengan una relación, pues también le hacen sus ciertos ojitos. Hay que echar memoria, como Pablo Escobar con Virginia Vallejo. En fin, el periodismo está buscando dinero, le falta ética, le falta moral, le falta estudio, le falta rigurosidad, le falta veracidad, le falta honestidad, le falta de todo. Y hay muy pocos medios de comunicación que valen la pena, tanto periodistas o medios independientes como la Nueva Prensa, que sí vale la pena leerlos, escucharlos, y aún así hay que ser conscientes, como dijo, de quién es su financiador, quién es su pareja sentimental, con qué familia está relacionada, qué intereses tiene con una u otra noticia, porque así usted sabe, bajo ciertos términos, que va a ser más determinante su posición, hacia qué lado va a ir su objetividad, hacia qué lado va su subjetividad, ya que los periodistas no son capaces de declararse impedidos bajo ciertos temas o ciertas índoles, pero sí se creen con la superioridad moral para cuestionar y criticar a todo el mundo y que ellos no lo sean. Y usted siente que una noticia es demasiado buena para ser real bajo línea política, o parece es totalmente aterradora, traumática, etcétera. Busque otra fuente de información, corrobore la información que le están planteando. No se quede simplemente con el titular de lo que leyó, con el artículo precisamente o la nota de la que están hablando, y no compare con otra información. Estos medios de comunicación no son infalibles, carecen de mucho rigor en muchos aspectos, porque son mucho copy-paste, mucho copiar y pegar, tanto en noticias de internet como en otras cosas. Y si vamos a noticias internacionales, básicamente todo es la agenda internacional de Occidente y no se les limitan a mandar corresponsales o de buscar si esa información realmente es correcta. Y así nos manipulan temas de guerra, de invasiones a otros países. Así nos hacen pasar un globo para ver el clima como un globo espía. Hay muchas cosas que uno ignora porque simplemente se dedica a escuchar y cuestionar. Y no digo que lo cuestionemos todos, ni que si nos dicen que el cielo es azul y pensemos que no, tal vez es verde. No, tampoco hasta ese punto, pero sí hay que tener cierta raciocinio a la hora de escuchar las noticias, de prestar atención cuando algo es demasiado fantástico para ser real, cuando algo es demasiado conspiranoico, cuando algo parece que anda mal y por qué debería importarme o no esta noticia referente a temas políticos, religiosos, económicos, de farándula, de lo que sea. Muchas gracias por ver. Les agradezco que compartan el video para que más gente se entere de todas estas barbaridades que comete el periodismo colombiano y que en otros países de Latinoamérica no se están quedando pequeños y están haciendo lo mismo o peor. Casos como en Ecuador o Chile o Argentina. La lista sigue larga. Pero con nuestra propia experiencia pues tenemos bastante material que analizar sobre cómo esta gente llega a manipular a la gente para que llegue al punto en el que le vote no a la paz y sí a la corrupción. Por eso es importante los medios de comunicación. Trae graves consecuencias en la democracia, en la educación de las personas, etcétera, en muchos aspectos. No me molesto más. Adiós. Chao.